podernos conocer de forma física para continuar con el desarrollo de nuestro respectivo programa de trabajo. Si alguien pues no nos pudo acompañar en alguna de las dos sesiones de la semana anterior, pues quisiera presentarme brevemente. Mi nombre es Fernando Chacón y voy a estar con ustedes trabajando este curso de Derecho Procesal del Trabajo 1. Ya en la semana anterior hemos avanzado con diversos temas, incluso logramos hacer un pequeño resumen de lo que fueron los principios que inspiran el derecho del trabajo, los cuales están contenidos en el considerando cuarto y sexto de su Código de Trabajo. El día de hoy vamos a finalizar ya la primera unidad del programa, que son las generalidades, y lo vamos a culminar con el tema de los principios, ¿sí?, del derecho procesal del trabajo. Principios del derecho procesal del trabajo. Pues vamos a entrar en materia para aprovechar el tiempo. Entonces, les voy a dar el nombre del principio y la definición, y posteriormente entramos, sí, a los ejemplos y a la explicación respectiva. Entonces, el primer principio que vamos a desarrollar el día de hoy es el principio tutelar. Principio tutelar. Recuérdense que estamos hablando de principios del derecho procesal del trabajo. Número 1, principio tutelar. Les dicto el concepto y repito, después vamos con la explicación. Principio tutelar regula la relación procesal, que se da dentro del juicio. Regula la relación procesal que se da dentro del juicio, protegiendo de manera preferente a la parte económicamente más débil en la relación. A la parte económicamente más débil en la relación. ¿Cómo? En donde evidentemente el trabajador no tiene las mismas posibilidades económicas, del patrón para enfrentar un proceso extenso. Repito completo, principio tutelar. Regula la relación procesal que se da dentro del juicio, protegiendo de manera preferente a la parte económicamente más débil en la relación, en donde evidentemente el trabajador no tiene las mismas posibilidades económicas del patrón para enfrentar un proceso extenso. Bueno, vean pues, este principio va evidentemente muy de la mano con el principio tutelar que vimos el día miércoles. Cuando el legislador, de los constituyentes y el legislador realizan las normas laborales, advierten que existe una desigualdad entre la parte patronal y la parte del trabajador. Como lo mencionábamos en la clase anterior, el patrono tiene evidentemente el capital, tiene los medios de producción, es el propietario de los negocios. Para él siempre va a ser más sencillo enfrentar un juicio, un proceso ordinario laboral, versus un trabajador, que por ejemplo si hablamos de un despido, además de estar enfrentando ese proceso, evidentemente va a estar en el proceso de la búsqueda de un nuevo empleo, y que además, al estar reclamando, sobre todo si son beneficios económicos, hablamos que va a tener una gran dificultad para poder enfrentar ese proceso. Es por eso entonces que el legislador, previendo, repito, esa desigualdad, dicta ciertas normas que de alguna manera, o cuya finalidad es equiparar las fuerzas de la parte patronal con la parte laboral. Para el efecto veamos algunos artículos en donde se basa este principio tutelar.
Recordemos lo que vimos en la clase pasada, veamos ahorita el 103 constitucional. Artículo 103, Constitución Política de la República de Guatemala. Tutelaridad de las leyes del trabajo. Las leyes que regulan relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. En ese mismo cuerpo, siguiendo siempre la Constitución, vamos al segundo párrafo del artículo 106 constitucional. Artículo 106, segundo párrafo. En el caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorables para los trabajadores. ¿Se recuerdan? Ustedes lo vieron hace un año, el famoso principio in dubio pro operario. Vamos en ese mismo sentido a nuestro artículo 17 del Código de Trabajo. Artículo 17 del Código de Trabajo. Acá pueden consignarle un pequeño epígrafe que se denomina interpretación. ¿Sí? Interpretación. Y el artículo 17 nos establece: para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta, subrayamos ahí, fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la convivencia social. Entonces, de estas dos normas constitucionales y de la norma ordinaria que acabamos de dar lectura, podemos establecer cómo el constituyente y el legislador fueron previendo que incluso en caso de duda de interpretación de una norma, nos establece aquí que vamos a favorecer al trabajador. En caso de duda, la norma se interpreta en favor del trabajador. Repito, el principio in dubio pro operario. Pero más allá de ello, vamos a ver a continuación dos artículos en donde se materializa en la parte procesal este principio de tutelaridad en materia procesal. Veamos el artículo 78. Vamos a nuestro artículo 78 del Código de Trabajo. Artículo 78 del Código de Trabajo, el cual establece: la terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior surte efecto desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador, indicándole la causa del despido y éste cese efectivamente sus labores. Pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social, antes de que transcurra el término de prescripción, coma y subrayamos aquí, con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador A, indemnización, y B, título de daños y perjuicios. Entonces, vean, jóvenes, en el derecho en general, ¿sí?, la regla general es: quien solicita un derecho ante los tribunales de justicia, de la rama que sea, ¿sí?, debe probar que le asiste ese derecho, ¿sí?, debe presentar la prueba pertinente para demostrar que es el derecho que está exigiendo le pertenece realmente. Sin embargo, con lo que acabamos de leer, vemos que en materia de derecho procesal del trabajo encontramos una excepción a esa regla. Nos encontramos con lo que en la doctrina se conoce como inversión de la carga de la prueba. Inversión de la carga de la prueba. Del análisis de este texto que nos encontramos, la ley está estableciendo acá que si un trabajador considera que ha sido despedido injustificadamente, puede demandar al patrono por ese despido injustificado.
y no está él obligado a probar que fue despedido injustificadamente, sino que es el patrono el que está obligado a probar que el despido fue con justa causa. Es decir, evidentemente si el trabajador tiene prueba que aportar, lo va a hacer porque eso va a ayudar al proceso. Pero, repito, bajo este principio de inversión de la carga de la prueba, el obligado a probar que existió un despido justificado es el patrono. El patrono tendría que mostrar el proceso apegado a la ley, en donde establece las llamadas de atención, que le corrió las audiencias debidas para que él pudiera ejercer su defensa, etc. Todo lo que ustedes vieron el año pasado en sustantivo en cuanto a la terminación de los contratos, eso debe demostrarlo el patrono. Si el patrono no logra demostrar que el despido fue justificado, y es decir, que cumplió con cada uno de los pasos y requisitos que la ley exige, establece entonces el código que al trabajador le asiste el derecho a indemnización y al pago de daños y perjuicios hasta un máximo de 12 meses en ese concepto. ¿Sí? Otro ejemplo que encontramos en el desarrollo de la ley en cuanto al principio tutelar, ¿sí? Que repito, lo que busca es equilibrar esa diferencia entre el patrono y el trabajador, tanto económica como social. Lo encontramos en el artículo 30 del Código de Trabajo. Establece aquí: la prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono. Y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhiben, subrayen ahí, deben presumirse, ¿sí? Deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Recordemos lo que vimos en la clase pasada, artículo 19. Si bien es cierto, el código nos establece que para materializar el inicio de la relación de trabajo no es necesaria la firma del contrato, sino que basta con la prestación del servicio para que la relación de trabajo dé inicio. El patrono sí tiene una obligación, recordarán ustedes, de suscribir un contrato escrito de trabajo. De hecho, la parte patronal tiene la obligación de, una vez haber suscrito ese contrato escrito de trabajo, si no mal recuerdo, creo que tiene 15 días para enviar copia de dicho contrato a la Inspección General de Trabajo. Si no lo hace, ya incurren algunas responsabilidades y multa. Entonces, ¿qué nos establece este artículo que acabamos de leer? Que el trabajador tiene la facultad, al momento de demandar, ¿sí?, de pedirle al patrono que ponga a la vista el contrato de trabajo. Y que si ese contrato de trabajo no existe, se tienen por válidas las afirmaciones hechas por el trabajador. Claro, siempre maneja que este texto de salvo prueba en contrario. Pero originalmente podría decir un trabajador, ¿sí?, a sabiendas que el patrono omitió suscribir el contrato de trabajo, él podría decir: mire, yo tenía una jornada de trabajo de 8 a 17 horas y trabajaba siempre de 17 a 19 horas, 2 horas extras, y no ganaba el mínimo, sino que ganaba 5,000, 6,000 o 7,000 quetzales. Si el trabajador, al momento de demandar, pide que el patrono ponga a la vista el contrato de trabajo y este no tiene un contrato de trabajo debidamente firmado, se tiene por ciertas las afirmaciones hechas por el trabajador. Repito, siempre admite prueba contraria. Pudiera ser que el patrono mencione: mire, no es cierto, no suscribimos contrato, tengo una omisión ahí, pero aquí está el marcaje, él solo trabajaba de 8 a 4, aquí están los cheques vouchers, él solo ganaba el mínimo, etc. Pero en inicio, la ley le faculta al trabajador que si el patrono no pone a la vista el contrato de trabajo, se tienen por ciertas las afirmaciones que él ha hecho en el escrito de demanda. ¿Dudas o consultas con este principio tutelar?
Adelante. Disculpe, licenciado, ya entonces, si se tienen por ciertas, se presentó el trabajador con su demanda. En el trámite ya del proceso, entonces me tocaría, por ejemplo, como patrono, presentar mis pruebas en contra. Exacto, exacto. Así es, ajá. Si yo no tengo copia del contrato, pero sé que, porque no hicimos contrato, pero sé que el trabajador está mintiendo, tengo que demostrarlo. Como le decía, por ejemplo, si él dice que elaboraba más horas de las que efectivamente elaboraba, tendría yo que presentar el marcaje o las horas de asistencia o las cámaras de la empresa en donde se vea a qué horas ingresa él, a qué hora sale, o testigos de un par de compañeros, etc. Pero ya es obligación del patrón presentar la prueba para desvanecer los argumentos del trabajador. Exacto. Ante juicio. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa si en el contrato de trabajo sí está plasmado que el trabajador recibe el salario mínimo, pero él tiene un comprobante de pago donde se le acredita un poco más de ese salario? Él recibe 6,000 quetzales. Bueno, si se está peleando, digamos, una prestación económica, por ejemplo, una indemnización para el cálculo, el trabajador podría reclamar ante el juez que no obstante el contrato dice una cláusula, en la práctica su pago de salario es mayor. Y lo acabamos de ver. En caso de duda, la interpretación más favorable al trabajador. ¿Alguna otra duda? Bueno, siguiente principio entonces. Siguiente principio es el principio de concentración. Principio de concentración. Principio de concentración establece que se deben diligenciar la mayor cantidad de actos procesales en una sola audiencia o en el menor número de audiencias posibles. Repito, principio de concentración establece que se deben diligenciar la mayor cantidad de actos procesales en una sola audiencia o en el menor número de audiencias posibles. Entonces vean, jóvenes, van a ir viendo ustedes, ¿sí? Ahorita que empiecen a ver el curso de Derecho Procesal Civil, que existe una diferencia sustancial entre el juicio ordinario laboral y el juicio ordinario civil. Una de esas diferencias sustanciales es que la ley está redactada de tal manera que el juicio ordinario laboral se debe llevar a cabo en el menor número de audiencias posibles, de tal manera que incluso es posible desarrollar todo el juicio ordinario laboral en una sola audiencia. A diferencia, repito, de lo que ustedes van a ver en el juicio ordinario civil, en el que sí da ciertos plazos, creo que 9 días para el emplazamiento, hasta los 15 días creo que se puede dar la apertura a prueba, existe prueba extemporánea, de tal manera que, si no mal recuerdo, creo que en ley son como 90 días lo mínimo para poder desarrollar un juicio ordinario civil. En el juicio ordinario laboral, repito, no. Vamos a ver, veamos nuestro artículo 335. Artículo 335. Artículo 335. Entonces vean, establece acá: si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo, sin más citarle ni oírle. Entonces veamos que alguien interpone una demanda.
laboral. Como les digo, aquí el gran porcentaje es el trabajador demandando al patrón. Interpone una demanda en el que, digamos, tal vez está pidiendo que fue despedido injustificadamente y quiere pago de indemnización y de daños y perjuicios. El juez, cuando conoce la demanda, en la primera resolución, pues acepta o tiene por presentada la demanda y de una vez señala fecha para la audiencia de juicio ordinario laboral y dice aquí, previniéndoles a las partes que de una vez se presenten con sus medios de prueba a efecto de rendirlos en dicha audiencia. Si nos damos cuenta, repito, van a ir ustedes haciendo la comparación con el juicio ordinario civil, van a ver que ahí hay una etapa para contestar la demanda, hay otra etapa para la apertura a prueba, que son varios días de diferencia. Aquí no. En la primera resolución, el juez ordena a las partes que se presenten y a la parte demandada le dice, usted va a comparecer, va a contestar la demanda y de una vez ambas partes se presentan con sus respectivos medios de prueba, porque en esa audiencia de una vez voy a recibir los medios de prueba. Es decir, en una sola audiencia podemos finiquitar el juicio ordinario laboral. Claro. ¿Es similar a un juicio oral? Similar, aunque el juicio oral todavía pues, es un poquito más extenso. Ajá. Pero sí es la celeridad es lo que priva acá. Entonces veamos el artículo 338, segundo párrafo. Artículo 338, perdón, tercer párrafo, artículo 338, tercer párrafo. Establece aquí, si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia, o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar, el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que lo establece el artículo 335. Entonces aquí lo que tenemos que interpretar es, a ver, se interpone la demanda, ¿sí? Vamos a ver más adelante cuando veamos todo el esquema de juicio ordinario laboral que la parte actora tiene dos momentos para ampliar o modificar su demanda, hasta antes del día de la audiencia o incluso el día de la audiencia. Cuando empieza la audiencia, el juez identifica a las partes, bueno, se encuentra presente la parte actora, la parte demandada, con sus respectivos abogados, si es que los llevaron, y da inicio a la audiencia. Empezamos con una fase de conciliación, y si no hay conciliación, el juez menciona en ese momento. Se le da la palabra a la parte actora para que se manifieste en cuanto a qué. Ratifica, modifica o amplía su demanda. Si la parte actora amplía o modifica la demanda, ¿sí?, el juez le pregunta a la parte demandada, ¿usted tiene derecho a que suspendamos esta audiencia? ¿Sí?, para que se pueda preparar su contestación de demanda conforme a la ampliación o a la modificación, o tiene usted el derecho a contestar la demanda, su modificación y ampliación, y continuamos con la audiencia. Entonces, es decir, este principio de concentración, si bien es cierto, le da la oportunidad a la parte demandada que, apegado a su derecho, decida suspender la audiencia, pero no es una directriz cerrada. Si se dan cuenta, no establece, digamos, un imperativo que manifestara. Si se amplía la demanda o se modifica, el juez deberá suspender la audiencia. Dice deberá, a menos que la parte demandada manifieste expresamente su deseo de continuar la audiencia. Es decir, el código sí da la facilidad que si la parte demandada esté de acuerdo, se pueda continuar con el desarrollo del juicio dentro de la misma audiencia. Y así lo vamos a ver en el artículo 342 al 344. Lo vamos a ver después, ya no lo voy a usar ahí como ejemplo, porque nos vamos a llevar más tiempo ahí, pero van a ver ahí que en la interposición de las excepciones, por ejemplo, si existe una excepción previa, en otros procesos jurídicos, no en el ámbito laboral, las excepciones tienen efectos suspensivos. Aquí la excepción previa dice, establece en el 342, dice el juez debe, 343, el juez debe
no puede, debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias. Es decir, si alguna de las partes, supongamos que la parte demandada quiere utilizar como una táctica dilatoria interponer una excepción previa, no le va a funcionar como tal, porque la ley le obliga al juez que en esa primera audiencia resuelva la excepción dilatoria. Y si la resuelve sin lugar, continúa en el juicio y vamos a la contestación de la demanda y la recepción de pruebas. Repito, conclusión: el principio de concentración se refiere a que el juicio ordinario laboral se va a desarrollar en el menor número de audiencias posible, de tal manera que incluso la totalidad del juicio ordinario laboral se pueda llevar a cabo en una sola audiencia. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Vamos claros hasta ahí? Sigamos entonces. Siguiente. ¿Cuáles serían las dilatorias que tendría el pasado? Las excepciones previas que puede interponer serían demanda defectuosa, si considera que la demanda no cumple los requisitos, falta de capacidad legal, son de las que tiene el Código Procesal Civil y Mercantil, porque son 14, hay 11 que se pueden aplicar en materia laboral, pero esas las vamos a ver en su momento oportuno. Por ahí aplicamos supletoriamente Código Procesal Civil y Mercantil, como ya se recuerdan, siempre y cuando no contraríen los principios, que ahorita vamos a ver algo, por ejemplo, en otro principio, algo de la caducidad, que en civil lo podemos aplicar, en laboral no, pero eso lo vamos a ver despacito. Entonces vean, siguiente principio es el principio de oralidad. Principio de oralidad. Principio de oralidad. Regula que las actuaciones dentro del juicio ordinario laboral deben ser de forma oral. Punto y seguido. Repito, principio de oralidad regula que las actuaciones dentro del juicio ordinario laboral deben ser de forma oral. Deben ser de forma oral. Punto. Al decir todo el proceso, se refiere incluso a la interposición de la demanda. Repito completo, principio de oralidad regula que las actuaciones dentro del juicio ordinario laboral deben ser de forma oral. Punto y seguido. Al decir todo el proceso se refiere incluso a la interposición de la demanda. Entonces vamos a nuestro artículo 321. Artículo 321. Y nos establece el artículo 321. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral. Entonces, regla general dentro del juicio ordinario laboral es que ahí vamos a privilegiar la oralidad. Esa es la regla general. Ahora vamos al artículo 322. Artículo 322. Establece aquí: las gestiones orales se harán directamente ante los tribunales de trabajo y previsión social, debiéndose levantar en cada caso el acta correspondiente con copia para los efectos notificables. Excepción a la regla: también puede gestionarse por escrito, debiéndose acompañar las copias necesarias. Entonces vean, tenemos que tener claro, la regla general dentro del juicio ordinario laboral es que es un proceso oral. El artículo 322 también nos establece que como excepción a esa regla general podemos actuar por escrito. Al día de hoy yo les diría que lo que tenemos en la práctica cotidiana es básicamente un sistema mixto, diría yo. ¿Por qué?
Si bien es cierto, la ley incluso, veamos el artículo 333, establece: si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior. Entonces, veamos, como lo decía la definición que les dicté, incluso el código da la facultad para que una persona pueda acudir. Pensemos en alguien de escasos recursos que no tiene auxilio profesional, puede acudir ante el juzgado de trabajo y previsión social y manifestar: vengo a interponer una demanda laboral. Y el juzgado está obligado a tomar nota de su demanda, faccionar un acta respectiva, y esa acta hace sus veces de la interposición de la demanda y con ello da inicio el juicio ordinario laboral. Veamos hasta dónde lleva la oralidad del código. Repito que hasta la interposición de la demanda puede ser oral. ¿Qué sucede en la práctica? Evidentemente, cuando las personas plantean una demanda, la mayoría se hace asesorar de un abogado o como mínimo de un pasante de algún bufete popular de alguna de las universidades que tengan facultad de derecho en el país. Evidentemente, por un orden, por una estrategia procesal, para hacerlo de mejor manera los planteamientos ante el juez, la gran mayoría, si no es que el 100% de interposiciones de demanda se hace por escrito. Al día de hoy, les soy honesto, no he visto yo ninguna demanda que alguien haya interpuesto oralmente. Casi siempre se utiliza la excepción a la regla y se interpone la demanda por escrito. La oralidad, no obstante, este código es de hace más de 60 años. La oralidad no privó sino hasta hace unos 12 o 14 años. Realmente no tiene mucho tiempo que los juzgados de trabajo se modernizaron, y en la actualidad todas las salas de audiencia de los juzgados de trabajo y previsión social, al menos les estoy hablando del departamento de Guatemala, los 15 juzgados pluripersonales, en las salas de audiencias tienen cámara y audio, de tal manera que todas las audiencias de juicio ordinario laboral quedan grabadas en audio y video. Cuando se hace la contestación de la demanda, los jueces han tenido y a través del tiempo el cuidado de ir, digamos, de alguna manera regulando el proceso. Al día de hoy, cuando uno contesta la demanda, puede utilizar dos técnicas. La primera de ellas sería contestar la demanda íntegramente por escrito y pedirle al juez que únicamente le deje hacer alguna exposición sucinta de lo más importante de ese escrito que usted está presentando, puntos medulares, o viceversa, contestar toda la demanda de manera verbal y solo pedirle al juez que le reciba por escrito algún resumen donde resalte las partes que usted considere más importantes. Hace años utilizábamos una mala práctica que era, por ejemplo, si el escrito de demanda de contestación de la demanda tenía 15 hojas, llegábamos los abogados y nos poníamos a leer las 15 hojas. Eso puede llevarse hasta una hora dependiendo del contenido de los escritos. Entonces los jueces fueron, repito, tratando de modular ese tema a manera de: señor abogado, si usted de todos modos va a presentar el escrito, no es necesario que lo lea todo, la ley le faculta también actuar por escrito, solo le da la copia a la otra parte y la copia para el juez. Entonces, repito, en la actualidad se usa cualquiera de las dos técnicas que les mencionaba, ya sea que contestamos todo por escrito formalmente y solo una exposición sucinta verbal, o viceversa, una exposición sucinta por escrito y vamos a hacer una exposición verbal. Pero para que nos quede claro, regla general, juicio ordinario laboral, oralidad. Excepción a la regla, lo escrito, y ambas son aceptadas en el proceso. ¿Queda claro? Adelante. Digamos que se presenta la manera escrita, me imagino que lleva un acuerdo de cómo tiene que ir, y en la otra forma, pues, como el licenciado lo quiera presentar, o tiene que irse de ella.
tiene que llenar ciertos requisitos que vamos a ver más adelante. En el artículo 332 establece los requisitos para la demanda y la contestación de la demanda. Entonces, sea que lo haga verbal o escrito, siempre hay que cumplir con los requisitos legales. ¿Dudas o consultas? En el caso de la oralidad, regularmente ya no se da, pero digamos, si yo quisiera presentar esa demanda oral como física, ¿me apersono directamente hacia el juzgado correspondiente o habrá un medio con el cual yo pueda hacerlo? No, la ley solo establece que la persona, si vemos el artículo, dice que acudirá al juzgado quien está obligado a levantar el acta y con ello dar inicio al juicio ordinario laboral. Si fuera aquí en Guatemala, eso lo vamos a ver más adelante, existen 2 juzgados para la admisión de demandas, que son los encargados de calificar inicialmente los requisitos. Como digo, nunca lo he visto en la práctica, pero me imagino que si alguien llega a interponer una demanda, en el caso del Departamento de Guatemala lo enviaría a alguno de esos 2 juzgados, pero tendrían que tomarle nota de su demanda, porque es su derecho consignado en ley. Sí, porque regularmente, pues la mayoría, pues, lo que hacemos es ir a la decisión de trabajo de inicio. Ahí iniciamos con que esa práctica, pero sabiendo que la ley nos permite ir directamente hacia el juzgado de turno, pues, o el juzgado en ese caso, nos permitiría más el avance. Porque no sé si me equivoco. Yo siempre creo, lo que decía, por estrategia procesal y para estar mejor asesorado, si no puede acudir a un abogado, por lo menos hacerse, vamos a ver más adelante quiénes pueden auxiliar dentro de un juicio ordinario laboral: abogados, líderes sindicales o pasantes. Creo que siempre lo más conveniente es hacerse de una asesoría, y alguien que tenga conocimientos legales del área laboral siempre va a preferir hacer un escrito. Pero el derecho está intacto porque está consignado en la ley. Les repito, nunca he visto yo un juicio ordinario laboral que haya iniciado por una demanda planteada oralmente. Si les soy sincero, pero el derecho sí está regulado en ley. Siguiente, sigamos entonces. El siguiente es el principio de impulso procesal de oficio. Principio de impulso procesal de oficio. Principio de impulso procesal de oficio manifiesta que, salvo los actos de iniciación procesal, todos los actos procesales deben ser impulsados de oficio por el juez. Repito, principio de impulso procesal de oficio. Manifiesta que, salvo los actos de iniciación procesal, todos los actos procesales deben ser impulsados de oficio por el juez. Y regresemos a nuestro artículo 321. Artículo 321. Artículo 321. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuado, y subrayamos ahí, e impulsado de oficio. Impulsado de oficio por los tribunales. Impulsado de oficio por los tribunales. Bueno, ¿a qué se refiere este principio de impulso procesal de oficio? Vean, haciendo siempre la comparación con el juicio ordinario civil, van a darse cuenta ustedes cuando estén en el desarrollo de ese juicio que las etapas procesales se van aperturando a requerimiento de parte, ¿sí? A requerimiento de parte. Por ejemplo, después de que se ha contestado la demanda y se han dilucidado las excepciones, el Código Procesal Civil y Mercantil, si no mal recuerdo, porque la verdad que esa materia sí no la domino, pero creo que tienen las partes un plazo de 15 días para solicitarle al juez que aperture al periodo de prueba. Si las partes interesadas
no le hace la solicitud al juez en el plazo establecido en ley, caduca la instancia respectiva. Es decir, puede ser que a alguien se le notificó que se ha contestado la demanda, que las excepciones han sido resueltas, y a la persona se le olvida, ¿sí? O por desconocimiento, obvia que la ley establece un plazo de 15 días para requerirle al juez que aperture a prueba. Es, repito, a ruego de parte. Si la persona hace el memorial, señor juez de primera instancia civil del departamento de Guatemala, acudo ante usted para solicitarle que se aperture a prueba, pero lo está haciendo en el día 16 o 17, caducó la instancia respectiva. Básicamente perdió usted el derecho de acudir a esa instancia procesal. En el derecho de trabajo no existe, y eso sí anótenlo, en el derecho de trabajo no existe la caducidad de la instancia. No existe la caducidad de la instancia. ¿Qué es lo que me preguntaba acá el compañero? Si vamos a ver cuando apliquemos las excepciones que en materia civil, el Código Procesal Civil y Mercantil que aplicamos supletoriamente, sí está la excepción de caducidad que no podemos aplicarla en el derecho de trabajo. ¿Y por qué no podemos aplicar la caducidad en el derecho de trabajo? Porque es obligación del juez impulsar el proceso. Sí, recordemos lo que dice el artículo 335 que leímos. El juez señala día y hora para que las partes comparezcan a juicio, previniéndolas de presentarse con sus medios de prueba. En ningún momento vamos a establecer que regule el Código de Trabajo que, contestada la demanda, las partes soliciten al juez que apertura prueba. No, lo acabamos de leer. Uno de los principios que vamos a ver más adelante del juicio ordinario laboral es que es impulsado de oficio. Entonces no es a requerimiento de las partes. El juez convoca a juicio ordinario laboral, apercibe a las partes de acudir con sus medios de prueba. Una vez contestada la demanda, una vez como lo establece el 344, porque leímos, que cumple con su obligación de solventar en la primera comparecencia a juicio las excepciones previas, apertura a prueba, y salvo que sea materialmente imposible recibirla en esa primera audiencia, o vamos a ver que hay prueba a veces extraordinaria, eso lo vamos a ver despacito, pero es el juez el que va a ir fijando cada una de las audiencias. De hecho, si no se puede recibir toda la prueba en esa audiencia, el juez en esa misma audiencia va a decir, bueno, por ser materialmente imposible recibir toda la prueba, porque hace falta el informe de alguna dependencia del Estado, se fija la nueva audiencia de recepción de prueba para tal fecha, a tal hora. Es responsabilidad del juez. Sí, repito, como no es a instancia de parte, no existe la caducidad de la instancia. Es responsabilidad eminentemente del juez. ¿Dudas o consultas con este principio? ¿Vamos bien? Siguiente principio. Principio de poco formalismo. Principio de poco formalismo. Establece este, vamos a ver, principio de poco formalismo permite a las partes procesales que el acceso al proceso laboral sea sin mayores formalismos. Que el acceso al proceso laboral sea sin mayores formalismos. Coma, es decir, se les puede eximir del cumplimiento de ciertos requisitos. Es decir, se les puede eximir del cumplimiento de ciertos requisitos. Punto y seguido. Es decir, que es un proceso sencillo. Repito, principio de poco formalismo permite a las partes procesales que el acceso al proceso laboral sea sin mayores formalismos. Es decir, se les puede eximir del cumplimiento de ciertos requisitos. Punto y seguido. Es decir, que es un proceso sencillo. Y vean,
este proceso, ¿sí? Van a encontrar ustedes, creo que no sé si en esta clase fue donde me preguntaron si les recomendaba algún libro para este curso, porque les mencioné que el libro que varios de nosotros utilizamos en su momento fue el de Derecho Procesal del Trabajo 1, del doctor César Landemino Franco. Van a encontrar, por ejemplo, los que tengan acceso a ese libro, que él denomina este principio como principio de antiformalismo. Situación que no compartimos, no obstante fue nuestro docente, varios profesionales no compartimos ese criterio, y si adoptamos más este criterio que se refiere a este principio como poco formalismo. Y este proceso realmente es tan poco formalista que vamos a ver que tiene otra diferencia sustancial con el juicio ordinario civil. En el juicio ordinario civil vamos a encontrar que el juez tiene facultades para rechazar la demanda. Tiene facultades para rechazar la interposición de la demanda si ésta no llena los requisitos necesarios, y con ese rechazo de la demanda, la persona a la que se le ha sido rechazada corre el peligro que prescriba el derecho que está exigiendo. Mientras que en el juicio ordinario laboral, vamos al artículo 334. Artículo 334. Si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane los defectos, puntualizándolos en forma conveniente, y mientras no se cumplan los requisitos legales, no se le dará trámite. De la lectura de este artículo 334, entonces concluimos que un juez de trabajo no tiene facultades para rechazar una demanda. ¿Sí? El juez de primera instancia de trabajo y previsión social no puede rechazar una demanda. Si la demanda no llena los requisitos que están establecidos en el artículo 332, que los vamos a ver más adelante, únicamente va a consignar un previo. ¿Sí? Va a emitir una resolución en la cual va a establecer que previo a darle trámite a la demanda, cumpla con subsanar A, B, C y D, los requisitos que haya omitido la parte demandante, ¿sí? Pero no puede rechazar, y con la sola interposición de la demanda, aunque no llene todos los requisitos, se entiende que ha interrumpido la prescripción. ¿Sí? A eso se refiere este principio de poco formalismo. ¿Sí? Repito, no quiere decir que existe una anarquía y que no voy a cumplir con los requisitos que establece la ley. Sí hay que cumplir con los requisitos que establece el artículo 332, porque si no el juez no le da trámite. Es decir, sí tengo que cumplir con los requisitos, pero no se corre el riesgo que nuestra demanda sea rechazada. Y otro de los escenarios en donde se manifiesta este poco formalismo, regresemos a nuestro artículo 321, artículo 321, segundo párrafo, y en el artículo 321, segundo párrafo, nos establece: no es necesaria la intervención de asesorar en estos juicios. Sin embargo, si las partes se hicieren asesorar, podrán, no deben, podrán actuar como tales los abogados, los dirigentes sindicales y los estudiantes de derecho. Veamos que entonces este juicio ordinario laboral requiere de tan poca formalidad que, a diferencia de otros procesos, como por ejemplo el derecho penal, en el cual se exige la presencia de un abogado de confianza del sindicado o el procesado, dependiendo de la etapa procesal en la que estemos, ¿sí? Y si no, el Estado le va a proveer uno de la defensa pública penal. Aquí no es obligatorio tener asesoría legal. Si la persona quiere acudir sola, lo puede hacer, lo puede asesorar un abogado, lo puede asesorar un líder sindical o un estudiante de un bufete popular que tiene que cumplir algunos requisitos mínimos que vamos a ver más adelante. ¿Queda claro este principio de poco formalismo? ¿Sí? Bueno, siguiente principio.
Principio de economía procesal. Principio de economía procesal. Principio de economía procesal. Principio que se basa en el poco formalismo. Principio que se basa en el poco formalismo, coma, celeridad y sencillez del proceso. Coma, celeridad y sencillez del proceso. Abrimos paréntesis. Que por ende sea un proceso que no resulte oneroso. Que por ende sea un proceso que no resulte oneroso. Cerramos paréntesis, coma, existe dispensa de gastos judiciales. Entre paréntesis, timbres forenses. Entre paréntesis, timbres forenses, coma, no es necesario el auxilio de abogado. No es necesario el auxilio de abogado. Repito, principio de economía procesal. Principio que se basa en el poco formalismo, celeridad y sencillez del proceso. Abrimos paréntesis, que por ende sea un proceso que no resulte oneroso. Cerramos paréntesis, coma, existe dispensa de gastos judiciales. Abrimos paréntesis, timbres forenses. Cerramos paréntesis, no es necesario del auxilio de abogado. A ver, este principio es solo, digamos, la consecuencia de los principios anteriores, del principio de concentración, el principio de poco formalismo. Hablamos que al ser la menor cantidad de audiencias posibles, quiere decir que para las partes que están enfrentando un proceso va a ser más económico. Pensemos que no es lo mismo un trabajador que demandó por despido injustificado y está requiriendo indemnización, pero ya está en una nueva empresa. No es lo mismo que pida un permiso de trabajo que pida 3 permisos de trabajo para 3 audiencias distintas. Si el proceso se concentra y es una sola audiencia, le va a ahorrar a las partes tener que acudir más días al juzgado y las consecuencias que eso conlleve. Si no es necesario el auxilio de abogado y la persona puede asesorarse de un líder sindical, de un estudiante pasante de un bufete popular, se va a ahorrar los honorarios del abogado, que incluso llegan hasta el pago de los timbres forenses respectivos por las actuaciones del abogado. Entonces, repito, este principio en sí, lo que nos quiere hacer ver nada más que la consecuencia de aplicar los demás principios es que va a ser más económico para el trabajador. Y lo que hemos dicho, hablamos en las 2 clases anteriores, lastimosamente, una cosa es lo regulado en el código y otra cosa muy distinta a lo que sucede en la realidad. Para nadie es un secreto, por lo que acabamos de hablar, la mora judicial grande que tienen los juzgados. La recomendación a nivel latinoamericano al menos es de cierta cantidad de jueces por cada 100.000 habitantes. No recuerdo si eran como 40 o 50 jueces, y en Guatemala estamos muy, pero muy por debajo de ese promedio, lo que nos provoca toda la mora judicial y hace que este principio que debiese darse no se materialice del todo. No, regla general, no es necesario el auxilio del abogado. Esa es la regla general. Puede auxiliar a un estudiante, un líder sindical, un abogado si quiere o no, o incluso acudir sin ninguna asesoría. Aquí definitivamente no es obligatoria la asesoría legal. ¿Queda claro este principio de economía procesal? Que creo que está bastante sencillo. Y ya nos queda poco, jóvenes. El siguiente principio es el principio de
inmediación procesal. Principio de inmediación procesal. Principio de inmediación procesal. Es la obligación que el juez de trabajo tiene de llevar a cabo, todas las fases o etapas del proceso. Repito, principio de inmediación procesal es la obligación que el juez de trabajo tiene de llevar a cabo todas las fases o etapas del proceso. Vamos nuevamente a nuestro artículo 321. Artículo 321. Repito la lectura. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable, subrayamos, la permanencia, ¿sí? Ahí se materializa la inmediación, la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. A ver, aunque pareciera que eso es obvio, en algún tiempo, ya hace años, sobre todo antes de que estuviéramos en esta etapa que les comento, que ahora ya todas las audiencias se graban en audio y video, antes existía una mala práctica en los juzgados. Supongamos que se fijaba una audiencia de juicio ordinario laboral para el día martes 30 de enero a las 9 de la mañana. Se hacían presentes las partes al juzgado y resulta que el juez llegaba tarde al juzgado o estaba atendiendo otro tema en particular. Entonces lo que sucedía en la práctica es que el juez le decía al oficial: mira, por favor lleve la audiencia, que presenten su escrito, yo de todos modos después lo leo y dicto sentencia. Y resultaba que la contestación de la demanda, las excepciones y hasta recepción de los medios de prueba se realizaba ante el oficial y no ante el juez. Aquí se quebrantaba este principio que establece el artículo 321 porque obliga al juez al estar siempre presente y en control de la audiencia. Otro caso que se realizaba también para que los jueces evitar ser sancionados por la supervisión de tribunales es que en efecto estaban en la sala de audiencias, sí, pero muchas veces estaban incluso resolviendo otros expedientes. No obstante, se encontraban físicamente en la audiencia, su atención estaba centrada en otro asunto. Y de igual manera, era el oficial el que llevaba a cabo la audiencia. En ese caso, jóvenes, también se quebrantaba este principio establecido en el artículo 321 en cuanto a la inmediación procesal, que se refiere, repito, no solo a la presencia física del juez en la audiencia, sino a que en todo momento tiene que estar él en control de lo que va sucediendo en el desarrollo del juicio ordinario laboral. Es su responsabilidad el diligenciamiento y la inmediación en todas las fases del proceso. ¿Dudas o consultas? Entonces vean, solo me recuerdan el siguiente día de clases, creo que miércoles no tenemos clases, es el aniversario de fundación de la universidad, nos veríamos hasta el próximo lunes de manera virtual. Me faltó un principio, el principio de preclusión, que sí logré terminar con la otra clase, pero preclusión. Entonces, pero dado la hora, me recuerdan el siguiente día de clases que me hizo falta explicarles un principio. ¿Oigan? Y nos veríamos el próximo lunes virtualmente entonces.